Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y quien me acompaña es Liliana Irigoyen. ¿Cómo Liliana, ¿estás bien? Bien, ¿y tú? Bien, una alegría que estés aquí hoy conmigo conversando sobre uno de tus libros. Liliana Irigoyen tiene una larga carrera ya de estar publicando. Tenemos aquí uno de sus libros, La simetría de Urano, que es poesía, prosa. Sí, poesía, prosa poética también. Sí. Y después tenemos El árbol que habla y otros cuentos. Y el libro que hoy vamos a desarrollar, que es Axis Mundi, que es sobre la vida de Nerón. Pero Lilian también tiene un espacio de radio, sí, o dos, o tres. Contanos un poco. Bueno, en la onda digital tengo un ciclo de mitología con Daniel Feldman. Estamos haciendo El ladrón del fuego, que ya va en su tercer año al aire. También en La máquina de pensar, en 1050 AM, Radio Uruguay. También tengo un ciclo de mitología, Mitologando se llama. Sí. Y después en la radio, yo siempre tengo que estar fijándome, en el FM Ciudadela 88.7 tenemos los martes de 20 a 21 horas un programa sobre cultura general de aquí del mundo que se llama La Puerta, también con Daniel Feldman. Bien, y también, bueno, en la parte literaria has ganado varios premios por cuentos, ¿no? Sí, por cuentos, sí, y por esta novela. Y por estas novelas también, sí. Novela histórica, ¿no? Novela histórica, sí. Y hay, creo que en todos tus trabajos, ya lo tenemos, la simetría de Urano, cómo salta el tema mitológico también, ¿no? Sí. O de los planetas, que están todos vinculados. Lo astrológico también es un tema que a mí me atrae particularmente. La mitología y la astrología son dos puntos que a mí me atraen mucho. Bueno, pero está conectado también con tu obra, porque si nos enfocamos en la época de Nerón, la astrología tenía una presencia diferente a la actual. Sí, diferente. Lo mismo en este otro libro que hablamos recién, La simetría de Urano. O sea, Urano sabemos que es un planeta que rompe, sí, que rompe esquemas. Que rompe esquemas, que modifica estructuras. Y bueno, yo creo que tu interés lo involucra todo, ¿no? Astrológico, mitológico, histórico, sí, una parte de la historia. Claro, es como un todo, ¿no? Es un todo. Hay una coherencia, una estructura coherente. Y esa cosa cosmológica que a mí me llama la atención, donde tiene que ver la historia, la astrología, no tanto como hoy hablábamos, no tanto la actual, sino la historia de la misma astrología, es ese pensamiento antiguo que fue evolucionando hasta ahora. Eso es lo que me llama la atención de la astrología, ese conocimiento, esa forma de volcar determinadas visiones del mundo por ese tiempo que se tenía para ver las cosas de otro modo, ¿no? Porque ahora nosotros vivimos en una vorágine total. Antiguamente el tiempo se distribuía de otra manera. Y bueno, capaz que la gente con esa paz, con esa tranquilidad, con ese tiempo que se dedicaba a observar, las cosas se veían de otra manera también, se tenían más tiempos de verlas de otra manera. Bueno, pero eso que tú decís ahora está muy relacionado con esta novela, Axis Mundi. Porque en esta novela es Nerón quien cuenta su propia historia. Y a tal punto que dice que él prescinde de sus secretarios, a pesar del cargo que tiene, para escribirla él solo. Porque él va a escribir lo bueno y lo malo. Claro, y desde su propia visión, además. Exacto. Digo, el hecho es un personaje que trascendió siempre como algo absolutamente, o en su mayor parte, negativo, ¿no? Sí. La visión que se tiene actual es realmente como un ser bastante monstruoso, si se quiere decir, por su forma de comportarse con los semejantes. Pero
me pareció interesante ver cómo un ser que de afuera se ve tan así, tan violento, tan diabólico. La historia lo muestra como un loco. Exacto, ¿no? sí. Cuando hablas de Nerón, siempre la imagen que está es la que prendió fuego la ciudad y estaba vestido de troyano. Pero en este libro, su autora parece que dice que no fue así. Y coloca a Nerón en otro nivel, claro, ¿no? En otro escenario. Lo que pasa es que lo que trato de ver es como una persona que es visto por los demás como algo diabólico, que era la palabra que quería evitar, pero al final No, es la que se me ocurre, sí, no puede verse a sí misma como algo tan perverso. De hecho, el mundo está lleno de personas que hacemos, porque todos hacemos pequeñas maldades o grandes maldades, algunos, no, eso sí, no todos, y sin embargo ninguno, no creo que nos veamos como seres esencialmente tan malignos como se vieron a este personaje y a otros muchos personajes. Entonces me pareció interesante ponerme en el lugar de él y ver cómo se veía a sí mismo, si se traducía a sí mismo como algo tan maldito o para todas las cosas tenía alguna excusa, ¿no? Y bueno, tuve que hacer esa especie de empatía con este personaje, porque no deja de ser una novela. Es hechos históricos novelados desde su punto de vista, que nunca sabremos cuál es el verdadero. La propia historia no deja claro qué fue ficción y qué fue cierto. Exacto. Entonces digo, lo más que se puede hacer es imaginar o tratar de ver, suavizar desde su punto de vista por qué hizo lo que hizo, ¿no? Sí lo hizo. Sí lo hizo. Pues además dejas también claro, la autora deja esa puerta abierta, porque si uno razona, parece un tanto extraño que un emperador como Nerón fuera quien incendió la ciudad, cuando él colocó a Roma como una capital cultural. Él incentivó los juegos, la competencia y mandó a realizar muchos teatros, o sea, le dio mucha importancia a la cultura. Él era una persona sensible porque quedó fascinado cuando escuchó tocar la cítara. Y él aprendió a cantar, hizo un montón de esfuerzos. La autora cuenta toda esa preparación que Nerón hizo para cantar y actuó en muchas ciudades además. Sí. Entonces una persona que se preocupaba tanto por la cultura, que tiene esa capacidad, esa sensibilidad, no es lógico que prendiera fuego la ciudad. Claro, eso es lo que, porque de eso está en el libro, hay más de una versión de eso. Tampoco se puede negar que tenía como exacerbada su ego, su necesidad de trascender. Entonces, viste que también, así como actuaba, pretendía ganar los premios. Y si no ganaba los premios, podría volverse muy furioso. De hecho, compitió en Grecia, se enemistó con algún amigo gran escritor porque era mejor escritor que él o porque trascendía más que él. Entonces digo, es un personaje ambiguo y que además no hay que olvidarse que ser emperador no debía ser una vaina fácil, porque es una persona que tiene el poder absoluto, total, de todas las cosas, y que si no se está en un equilibrio con el mundo y consigo mismo, un equilibrio estable, esa balanza podía llevar desde lo monstruoso a lo más elevado, ¿no? Y bueno, este personaje que tiene motivos para ser tan complejo, entre una de esas cosas, ha trascendido o se deja vislumbrar o se deja ver una relación incestuosa con su madre. Evidentemente esa cabecita no puede funcionar con equilibrio. Sí, ese punto lo dejas también muy claro, porque yo como lector
entiendo, de acuerdo a cómo tú planteas la novela, que Nerón sufre la pérdida del padre a los 3 años, cuando muere en la guerra, sufre el abandono, el destierro de su madre. Él lo termina de criar una tía que, si bien a él no le falta nada, le falta el amor, porque tú decís que nunca recibió un beso, nunca recibió una caricia, era muy rígida. Entonces, todas esas faltas van modificando su comportamiento, que después, no sé si en la adolescencia o antes, él hacía desaparecer cosas, espadas a los guardias, o sea, creaba una distorsión en la gente que lo rodeaba para llamar la atención, la gente se peleaba o discutía y él siempre quedaba bien, pero producto también de esa soledad que, según Nerón y según la autora, lo tenía mal. Pero en definitiva, los problemas de abandono de un niño se traducen después. Son problemas en la época de Nerón y hoy, 2000 y pico de años después. Es lo mismo. Es lo mismo, nosotros sufrimos por las mismas cosas. Nos seguimos enamorando y seguimos confrontando las mismas situaciones. Sí, la vida en eso no ha cambiado, y además hay que imaginarse un niño, ahora cualquier amiguito, hijo que tengamos de 3 años, con carencia de afecto profundo, ¿no? De la madre, del padre, realmente tiene que dejar una huella pesada. Y después, cuando vuelve el contacto con la madre, esa madre está obsesionada por conseguir el poder para su familia. O sea, donde están trastocados también los valores, donde el afecto, el cariño, el amor se deposita capaz que en otros intereses, no en realmente en los de los afectos de la familia o de lo que fuere, un amor o lo que fuere. Lo que interesa es el poder, o sea, el último bastión de todo, a lo que luchan cada uno de ellos, es el poder absoluto, ¿no? Porque es el poder del emperador, no estamos hablando de un presidente, algo constitucional, estamos hablando de alguien que es dueño de cabezas, destinos y fortunas, porque basta buscar una excusita cualquiera para sacar de en medio a cualquier persona, quedarse con su fortuna o hacer o deshacer guerras y familias enteras. Sí, Nerón en la novela también se cuestiona por qué a él no lo aceptan, ya de mayor. Igual era joven porque tenía 30 años cuando murió. Sí, 30 y pocos. 30 y pocos. Entonces, él se cuestiona por qué no es aceptado en muchos ámbitos, por qué se le critica y se compara con Julio César, se compara con otros emperadores que para él tenían problemas mayores que los que él tenía. Claro, todo para él. Pero sí, es que si uno se pone a mirar la historia de todos los Césares y emperadores, nos rescata, sobre todo los que están antes que él. Sí, hubo muy famosos, Augusto, que unificó, Julio César, pero eran todos de alguna manera, tenían una conducta bastante reprobable, todos, sin excepción. Tal vez los emperadores posteriores se pueda rescatar un poco, Adriano, más Marco Aurelio, ¿no? Pero esos son posteriores. O sea, los anteriores son cuestionables. Augusto es famoso y fue poderoso porque fue el que venció a Marco Antonio, logró el poder máximo en Roma, pero tenía sus cuestiones. Dicen que moralmente, por ejemplo, la esposa está en Suetonio, creo que es uno de los escritores que habla de los Césares. La esposa le conseguía amantes adolescentes y niñas. Entonces digo, moralmente eran todos cuestionables, y de hecho creo que también, ahora en este momento no tengo muy claro con quién era, pero Augusto le sacó la esposa, que era Livia, a un amigo. Entonces digo,
cada uno Sí, sí. tenía, si uno escarbaba un poco, tenían unas historias complejitas todos, no eran Claro. seres para imitar. Pero, sin embargo, Nerón fue el que tuvo más Peor prensa, ¿no? sí, y él creo que veló un poco más por una mejor imagen, una mejor llegada con Grecia también, ¿no? Que lo demás. Bueno, él admiraba, era un emperador que admiraba la cultura griega. Todavía, por supuesto, Grecia no era una provincia de Roma, como llegaría a ser más adelante, pero admiraba, de hecho Roma imitaba mucho, de hecho se había creado inclusive una epopeya como sería la Eneida, que trataba de imitar de alguna forma toda esa epopeya de la Ilíada y la Odisea griega, ¿no? No es que la imitara, que fuera exactamente igual, pero tiene el viaje de Eneas, al igual que el de Odiseo, y tiene un Aglión que está en Italia, ¿no? Un asedio a los troyanos también en Italia. O sea que de alguna manera esa admiración también se plasmaba en obras como la Eneida, como de Virgilio, que llegó hasta ahora. Pero Nerón admiraba esa civilización y además quería destacarse, porque de hecho él hizo ejercer su poder para que fuera premiado en los Juegos de Grecia. Como para ir redondeando, dos temas que también, dos temas que están muy bien hechos, muy bien planteados, es cómo Nerón reflexiona sobre la sexualidad, su sexualidad, y explica por qué él tuvo compañeras mujeres y por qué también tenía hombres. Sin embargo, manifiesta seguir amando a las mujeres, ¿no? Pero él da una explicación. Y también es interesante, trasladándonos a ese tiempo, lo que él pensaba de los cristianos y justificaba en cierta manera por qué también los llevaba a la arena con los leones, ¿no? Entonces creo que en esta novela el lector puede hacer realmente un viaje hasta la época de Nerón, situarse en cómo concebían el mundo, y bueno, y a la distancia reflexionar sobre determinados hechos, no justificarlos, pero sí de repente tratar de razonarlos, ¿no? Cómo en el mundo se van desencadenando situaciones a través de la religión, del poder, y cuando pasas raya seguimos siendo los mismos. Así. O sea, el poder en la época de Nerón y el poder hoy en el siglo XXI sigue planteando los mismos trastornos, ¿no? Sí, y las mismas ambiciones, en el ser humano. Así es. Lilian, ha sido un gusto conversar contigo, y esta novela Axis Mundis Nerón es realmente, creo que es una joya. Me encantó, la disfruté muchísimo, es altamente recomendable y creo que es una lectura que no debe pasarse por alto. Bueno, muchas gracias. Es así. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir esta mesa con Liliana Irigoyen. Nos vemos en la próxima entrega de Tinta de Escritores. Gracias.